Hola, me presento, soy Patricia Ramírez, nacida en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Pertenezco a la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde ejerzo docencia en la Universidad Católica de Santa Fe. Me he dedicado en los últimos siglos a investigar prácticas pedagógicas que están vinculadas a la innovación educativa y que desde mi praxis las vinculo a tres desafiantes paradigmas actuales: la implementación de la inteligencia artificial, la oportunidad de los proyectos STEAM, sigla a la que le agrego la letra H, para el desarrollo de la criticidad y la resolución de problemas y los ambientes de creatividad que propone la cultura maker. Quisiera comenzar con una afirmación simple, pero profundamente desafiante. Considero que hoy tenemos más tecnología educativa que nunca, pero eso no garantiza en absoluto mayor calidad pedagógica. Vivimos un tiempo de entusiasmo tecnológico, de promesas de automatización, personalización y eficiencia. Sin embargo, la pregunta que nos convoca no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de educación estamos construyendo cuando la incorporamos sin criterio pedagógico. Esta ponencia no es técnica. No voy a entrar en detalles sobre las aplicaciones de la IA que aplico en el aula o que he descubierto que me colaboran en la praxis, o que por el contrario he realizado experiencias con ellas y los resultados no fueron los esperados. No es el interés central de este debate hablar de herramientas específicas ni de qué plataformas utilizo, precisamente porque lo que pretendo es dialogar sobre la pedagogía en tiempos de la inteligencia artificial. Significa hablar de mi experiencia diaria sobre lo que implica considerar criteriosamente el concepto de agencia pedagógica, agencia docente, el ambiente formativo de la cultura maker y los alcances del paradigma STEAM-H, y todo esto para considerar cómo sostener la artesanía pedagógica en un contexto de desborde tecnológico. La pregunta que atraviesa todo este recorrido para mí es clara, y es cómo integrar la inteligencia artificial sin sacrificar lo que nos hace humanos como educadores. Entraría a un subtítulo que yo llamo el contexto actual, desborde tecnológico y paradoja. La inteligencia artificial irrumpe en nuestras aulas con una fuerza transformadora sin precedentes. Existen por doquier herramientas que generan textos, que crean imágenes, que diseñan actividades, que colaboran con dispositivos que personalizan recorridos o que evalúan resultados casi de manera automática. Todo parece estar al alcance de un clic, y sin embargo aparece una paradoja que para mí es fundamental. ¿Cómo abrazamos esta revolución tecnológica sin perder nuestra esencia como creadores, pensadores y formadores? No es una pregunta fácil de responder, porque no hay un solo enfoque para abordarla. Pero sostengo que el problema no es la tecnología en sí misma, ni sus costos o gratuidades, ni siquiera la diversidad de ellas para plagar el ciberespacio de propuestas cada día más avanzadas. El problema es la velocidad y la forma en que se las implementa. Velocidad que yo considero en asumirlas en algunas oportunidades sin criterios que coincidan con los objetivos pedagógicos pensados para el alumnado, precisamente para el alumnado. Muchas veces la IA entra al aula, incluso a las instituciones en general, a las instituciones educativas, como una solución técnica que traen los técnicos precisamente a problemas que parecen complejos, porque optimiza, acelera, automatiza, pero sin un marco pedagógico sólido, sin reflexión ética y sin debate institucional profundo. Incluso puede suceder que frente a los mismos estudiantes, las posturas docentes sean antagónicas y sea ese precisamente el discurso formativo que llega a los estudiantes desorientándolos en su proceso de construcción de identidades. Cuando eso ocurre, la tecnología empieza a ocupar lugares que no son técnicos, sino pedagógicos. Los tiempos tecnológicos toman las decisiones que históricamente han sido potestad del docente y de la academia. El problema de fondo tiene muchos mitos y también muchos riesgos. En este escenario aparecen mitos muy potentes, que yo considero muy peligrosos, mitos como, por ejemplo, que la IA va a reemplazar completamente al docente, que la inteligencia artificial puede enseñar de manera autónoma, que al usar la inteligencia artificial
los docentes están haciendo trampas, pierden autenticidad, o que la tecnología es neutral y objetiva. La evidencia pedagógica muestra otra cosa. La IA no reemplaza al docente. Al docente que está preparado. Al docente que está preparado para asumir la tarea de educar, puesto que al implementar la inteligencia artificial, sabe que se amplifica su labor cuando hay criterio pedagógico definido, cuando la tiene clara, como se diría vulgarmente. La IA no es neutral, reproduce sesgos que debemos aprender a identificar en cada oportunidad. Hay una lectura crítica que tiene que hacer el docente frente a estos posibles sesgos y alucinaciones, que sí son parte de las generaciones de la inteligencia artificial. Y el docente que ha explorado suficientemente aquellas herramientas de la inteligencia artificial que implementa en sus clases, los detecta y advierte sobre dichos sesgos. Sabe de su disciplina lo suficiente, y más incluso a veces en su especificidad, como para estar atento, considerar desvíos, sostener criterios, ser creativo, incluso con humor pedagógico, para plantear debates cuando esto se detecta como un desvío. Es el momento adecuado en una clase ordinaria para hacer un detente, lo miramos juntos, pensamos en qué nos está queriendo decir con esta respuesta de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no enseña sola. Requiere supervisión crítica constante. Pobre autoestima profesional que podríamos lograr si consideráramos este punto. Si dejáramos que la IA enseñe sola, estaríamos dispuestos a renunciar lo más noble de nuestra humanidad, el vínculo entre personas que se da con esa mirada atenta, con la voz afectiva, con la presencia que acompaña a sabiendas de que vos y yo somos una misma comunidad de aprendientes. El verdadero riesgo no es usar inteligencia artificial. El verdadero riesgo es delegar sin pensar, automatizar decisiones educativas y confundir eficiencia técnica con calidad pedagógica. Desde mi praxis, considero que la calidad pedagógica no es más contenido. A veces eso preocupa y nos interesa sumar, pensar en qué reservorios, agregar más PDF, sumar enciclopedia. El contenido tiene que estar contextualizado porque es lo que nutre y potencia, lo que permite forjar criterios y creatividades para resolver problemas, para pensar soluciones, para fortalecer la mirada curiosa en caminos alternativos, para pensar una problemática desde enfoques divergentes. No toda solución implica la exactitud de datos, porque los datos pueden ser objetivos, nadie lo niega. Pero los hechos suelen darse en contextos de diversidad intelectual, diversidad sensitiva, emocional, de capacidades diferentes. Y es entonces donde la subjetividad humana reluce, toma forma de brújula, orienta el proceso superando cualquier tecnología que esté repleta de exactitudes. Hablo de agencia pedagógica docente. ¿Para qué? Para decidir en contextos hibridados, porque el futuro de la educación será hibridado, no me queda duda. Frente a este escenario, el concepto de agencia pedagógica docente considero que se vuelve central. Entiendo el concepto de agencia pedagógica, y así prefiero explicarlo, como la capacidad del docente de tomar decisiones didácticas, curriculares y éticas siempre situadas, interpretando contextos, mediando tecnologías y asumiendo responsabilidad profesional sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En contextos de inteligencia artificial, la agencia pedagógica no se reduce. Muy por el contrario, se tensiona y justamente por eso se vuelve más necesaria. Esta tensión, que es tecnológica, pedagógica,
pero también humana, es lo que nos invita a repensarnos en nuestra profesión. Ejercer agencia pedagógica implica interpretar recomendaciones algorítmicas, lo que no implica tener que saber de algoritmos, sino entender los resultados de los algoritmos. Curar y resignificar contenidos generados por la inteligencia artificial. Decidir qué se delega y qué no. Sostener evaluaciones complejas, ya vamos a hablar más adelante de esto, y proteger la dimensión relacional y humana de la educación. Otra vez me animo a decir que no es fácil. Quizás decirlo sí, pero en la rutina diaria el hábito se vuelve complejo o no genera complejidad. Hay que forjarlo a diario, ensayando nuevas maneras, casi segundo a segundo. La calidad pedagógica no depende de cuánta inteligencia artificial usamos, sino de quién decide, desde dónde se decide y con qué criterios se decide. Porque se trata de integrar saberes para sostener sentido. Desde la perspectiva docente que planteo al considerar un contexto pedagógico que se ve desbordado por la interrupción de la inteligencia artificial casi de manera masiva, el paradigma STEAM-H ofrece un marco didáctico pedagógico muy potente. STEAM más la H no es ni una suma de letras ni una suma ocasional de disciplinas. Es una mesa de diálogo. Y cuando digo mesa, estoy hablando de una fortaleza creativa de oportunidades interdisciplinares para pensar los abordajes de manera integral. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática que se entrelazan con las humanidades para generar preguntas nuevas. La pregunta que aparece no soporta la respuesta de sí o no, ni tampoco la de meros datos basados en resultados. En estos ambientes pedagógicos pensados desde el protagonismo democrático de los estudiantes, ambientes que podríamos decir casi lúdicos, la mirada curiosa, comprometida, responsable de quien hace el propio proceso de aprender, no solo es una presencia pasiva, no la tolera de esa manera, sino que se contempla desde un marco de metodologías activas. La H no acompaña decorativamente. La H estructura el proyecto pedagógico. Todo lo que tiene de humano, lo que se piensa, es aquello que precisamente permite problematizar el sentido del conocimiento, su impacto social, cultural, ético y hasta me animaría a decir político. Y esto es especialmente importante cuando trabajamos con inteligencia artificial. STEAM más H nos recuerda que no todo problema es técnico y que no toda solución eficiente es educativa. Porque incluso cuando no se encuentra una solución que nos plazca, el proceso que se hizo de búsquedas, de cálculos, consideraciones, razonamientos, hipótesis lógicas, etc., potenció durante dicho proceso la construcción de capacidades básicas de comprensión lectora, detección de patrones, respuestas algorítmicas, resolución de problemas, escritura compleja, sobre todo en los prompts, vocabulario tan necesario. Aquí sí es donde también podríamos vincular a futuro todo aquello que puede mencionarse como la ingeniería de los prompts, porque no es solo pedir. Hay que saber de antemano qué se espera como respuesta pertinente. Esto me invita a vincular con la cultura maker precisamente por el valor del proceso. Lo que he logrado en mi praxis universitaria ha sido valorar la cultura maker como el ambiente de producción protagónica que refuerza esta concepción pedagógica. Aprender implica diseñar, prototipar, iterar, equivocarse, reflexionar. El foco pedagógico se desplaza del producto final al proceso. No es que ya no interesa el resultado, no nos equivoquemos con eso. Sí interesa el resultado. Lo que aquí se trata es de considerar que el proceso es más significativo en cuanto al logro de aprendizajes que el resultado
automático o exacto que se logra. El error no se romantiza, pero se reconoce como como una información pedagógica valiosa. Por esto mismo destaco y refuerzo la idea. No es que hay que provocar errores para aprender, ni que tampoco hay que asumir el error como la vedette del proceso, aquello que estamos esperando que ocurra, que el estudiante se equivoque. Lejos de esta mirada está la intención pedagógica. Lo que sí se debe considerar es que el error no es fracaso, sino que es la oportunidad de volver a ser, de pensar qué o por qué algo no salió como se esperaba. Y en estos ambientes, dado que los focos de las preguntas surgen de un paradigma pluridisciplinar, las respuestas que se pueden buscar frente a los errores se abren desde distintas puertas científicas. Y aquí radica lo que considero tan valioso. El error no es una caída, no es un fracaso, es una señal, una parada, un detenete, un pensá este desvío. En estos entornos, aprender es un acto profundamente encarnado. La cultura maker precisamente lo que valora es esas manos que piensan, el cuerpo que pregunta y se dispone, los objetos que dialogan con nuestra comprensión. Aquí aparece una idea clave, que es la producción de artefactos. Y si quisiéramos volver al origen etimológico de la palabra, arte y hecho se entrelazan. El arte de crear, el arte de hacer. Hacer con arte aquellos dispositivos que el ser humano crea para poder implementar en sus tareas. Los artefactos suponen la disposición activa del ingenio, de las habilidades, de las destrezas logradas, y se unen con esa ciencia cotidiana que revela que factum significa hecho, refiriéndose al participio pasado del verbo hacer. Quien hace es el humano. Con este volver al significado, lleno de sentido esa letra H que le agrego a la sigla STEAM, porque aun cuando de manera masiva se utiliza la palabra artefacto como sinónimo de máquina, la presencia de la esencia humana la destaca y vincula específicamente a nuestra razón, a nuestro contexto de sociedad, a las necesidades que tenemos como comunidad. El artefacto, desde mi praxis, es un proceso vivo. Por eso la cultura maker. Un artefacto no es solo un producto final. Es cualquier producción tangible o intangible que surge del encuentro entre la creatividad humana y el apoyo tecnológico. Y en este punto, desde mi praxis cotidiana, que menciono porque me la valoro, porque es donde me equivoco, donde interactúo con mis estudiantes, de donde me invito a seguir investigando permanentemente, surgen infinitas preguntas sobre la complejidad actual. Cada artefacto nace de un diálogo entre el docente y la tecnología, entre la intención pedagógica y las posibilidades técnicas que tenemos al momento, entre la tradición y la innovación. Lo convencional no se descarta, se piensa desde este contexto. Puede ser que hablemos de artefacto cuando mencionamos un material didáctico adaptativo o un proyecto de investigación asistido, incluso cuando solicitamos una narrativa digital o cuando generamos, por ejemplo, un sistema de evaluación formativa. Pero en todos los casos, el valor no está en el objeto que se diseña, sino en el proceso reflexivo que lo sostiene, que lo pensó, que lo implementó. Aquí podríamos invitarnos a hablar de lo que es la inteligencia artificial como una mediación cognitiva, pero siempre como un objeto crítico. En este marco didáctico-pedagógico del paradigma STEAM-H y la cultura maker para la producción de artefactos, entre artesanos educativos, la inteligencia artificial se incorpora como una mediación cognitiva ampliada. Ayuda a explorar, a simular, a analizar, a documentar,
Amplía perspectivas, que para mí es fundamental. Fortalece la oportunidad de preguntas. Colabora en la construcción de marcos, vinculando aportes científicos que quizás manualmente no hubieran podido ser accedidos. Pero nunca sustituye el pensamiento, ni la deliberación pedagógica, ni la toma de decisiones humanas. Si esto ocurriera, el problema pedagógico tomaría formas indescriptibles. Sustituir el pensamiento es delegar mucho más lo que nos define como humanos. La capacidad de razonar por nosotros mismos, de analizar con otros, de fomentar el debate bajo lupas de historia personal y colectiva. Considerando la implementación de la inteligencia artificial desde esta postura docente, las tecnologías digitales en general se convierten en un objeto de análisis crítico. Y es permanente, debe ser permanente, porque no basta con pensar que ya hace mucho que las usamos. Las aplicaciones se van actualizando y se siguen alimentando con más documentos que los mismos usuarios suben a la red. Aprende la IA a medida que se van generando diversidad de búsquedas con nuevos prompts, cada vez quizás más exigentes. Y en el aula, en las instituciones, en el hacer de cada docente, se deben habilitar las preguntas poderosas sobre datos, sesgos, voces ausentes, impactos sociales. Sobre todo, de esas voces que se anulan con ciertos algoritmos que no visibilizan realidades de nuestros propios contextos. La pregunta clave no es si se debe usar la inteligencia artificial. La pregunta, para mí, es qué decisiones no estamos dispuestos a delegar. El docente es un artesano pedagógico y debe serlo. Debe sostener en cada propuesta pedagógica su esencia de arte, de ingenio, de capacidad. Aquí aparece la figura central de esta ponencia, que es el docente artesano, que se mueve entre artefactos. Hablar de artesanía pedagógica no es oponerse a la tecnología, es todo lo contrario. Los artesanos fueron los primeros en utilizar herramientas tecnológicas, en hacer sus propias herramientas tecnológicas. El docente artesano, desde lo que he investigado, y si tuviera que sintetizarlo de alguna manera, es aquel que piensa profundamente antes de actuar, que busca con curiosidad, que se emociona con los descubrimientos, que imagina nuevas posibilidades, que crea con intención, que cree en sus estudiantes, que se anima al debate con apertura y que también negocia significados. El verdadero arte docente hoy consiste en negociar significados con la tecnología. No se trata de delegar, se trata de co-crear con criterio. La inteligencia artificial no reemplaza esta capacidad. Cuando hay intención pedagógica clara, la amplifica. El docente se siente asistido, acompañado. Considera la creación de dispositivos, artefactos como esa naturaleza inteligente que puede obrar en lo cotidiano, puesto que sabe que cuenta con herramientas potentes para ello. Y sí lo considera su creación, porque es su inventiva, su capacidad de ingenio, su habilidad de saber, que es un saber científico, que es la que activó su propio arte de crear. Pero no puede desaparecer la mirada sobre el protagonismo estudiantil, porque es ese estudiante el que necesita mucho más nuestro acompañamiento en este contexto de inteligencia artificial. Es el eje central del protagonismo del estudiantado también lo que nos preocupa. Y no digo otro eje porque queda en el último lugar, sino porque es imposible olvidarnos de este eje al considerar todos los aspectos de la agencia pedagógica. No podemos mirar al estudiantado como usuarios eficientes de tecnología, ni tampoco podemos asumir que, porque son jóvenes, acceden y manejan la tecnología digital como expertos. Procedimentalmente, algunos quizás sí podrían ser considerados nuestros maestros, pero si son nuestros estudiantes, habitan nuestras aulas, es porque en nuestras aulas esperan recibir de nosotros una tutoría en ciencias que ellos no han logrado aún, y es un hacer irrenunciable. Casi sería un delito renunciar a esto. Ellos como estudiantes deben ser considerados también como autores, como agentes de decisión y como sujetos responsables. También son artesanos. Tienen las mismas cualidades humanas que los docentes. Y en esta capacidad que
cada día se debe forjar más y con más bríos, la toma de decisiones debe ser responsable y no se logra de un día para otro. El protagonismo no es hacer todo solos. Aquí es donde suelo ver mayores dificultades en las concepciones. La autonomía no es que pretendamos que le soltemos las manos, sino por el contrario, unir las manos para acompañar caminos con amor, con cuerpo de docencia, con presencia amorosa. Es ayudarlos a tomar decisiones reales, argumentarlas y asumir consecuencias. La investigación muestra que la creatividad y la autonomía crecen cuando hay un acompañamiento claro. La IA potencia, pero no reemplaza. Es acompañamiento. Es considerar la diversidad de aplicaciones para poder hacer, valga la redundancia, más potente la diversidad de vías de conocimiento creativo que se pueden lograr. Y para esto tendríamos que hablar de lo que es la evaluación de los procesos en contextos con la inteligencia artificial. La evaluación también debe ser resignificada. Deben caducar definitivamente los dispositivos de evaluación que pretenden resultados. No en todas las problemáticas es tan claro que 2 más 2 resulta 4. En ambientes pluridisciplinarmente pensados desde el paradigma STEAM, Maker y A, se debe priorizar una evaluación formativa, reflexiva y ética, centrada en procesos. La documentación mediante portfolios, bitácoras y registros, aún en espacios asincrónicos, puede transformar la experiencia en narrativa argumentativa que visibiliza claramente qué y cómo se produjo el conocimiento del estudiante, cuáles fueron los procesos y qué herramientas vincularon o utilizaron, de qué manera se tomaron las decisiones y quiénes o cómo las tomaron. Incluso es posible notar cómo las instituciones han derivado en buenos argumentos cuando el colectivo docente ha decidido implementar la inteligencia artificial con criterio pedagógico. Los resultados automatizados, cuando existen, porque son posibles y rutinarios, siempre deben ser interpretados por el docente. Acá tampoco el docente renuncia como agente pedagógico en esta instancia, no debe hacerlo. Y vemos entonces que el juicio pedagógico que nos preocupa sigue siendo de esencia humana. Como cierre, quiero hacer una invitación ética. Para cerrar, quisiera volver a la idea inicial y pensar esto del futuro educativo que será hibridado. Eso es inevitable. La inteligencia artificial vino, se instaló y se va a quedar. Y va a avanzar. Pero la hibridación de los escenarios pedagógicos no significa deshumanización. La innovación educativa no es tecnológica, es pedagógica, ética e institucional. En un mundo de automatización creciente, el rol del docente como artesano del aprendizaje se vuelve insustituible, porque el verdadero artesano digital no usa la tecnología para reemplazar su humanidad, sino para amplificarla. Y porque, en definitiva, la inteligencia artificial no redefine la educación. Es la educación la que debe redefinir el sentido de la inteligencia artificial en la formación de procesos de aprendizaje, en la formación de procesos de enseñanza. La inteligencia artificial, que es parte de nuestro contexto, no nos inhibe, no nos anula, sino que nos invita a ser verdaderos artesanos desde una agencia pedagógica, crítica, ética, responsable, comprometida, políticamente acorde a estos tiempos que vivimos. Muchas gracias. Buenas tardes.